Pregunta 1. ¿Cuáles son los tipos comunes de patógenos transmitidos por los alimentos? A. Bacterias y virus. B. Hongos y parásitos. C. Bacterias, virus, hongos y parásitos. D. Toxinas y productos químicos. Respuesta. C. Bacterias, virus, hongos y parásitos. Los patógenos transmitidos por los alimentos incluyen una amplia gama de microorganismos como bacterias, como salmonela, virus, como norovirus, hongos y parásitos, todos los cuales pueden causar enfermedades transmitidas por los alimentos. Pregunta 2. ¿Cómo se puede prevenir el contacto cruzado de alérgenos en un entorno de servicio de alimentos? A. Usando equipos y utensilios separados. B. Cocinando los alimentos a altas temperaturas. C. Lavándose las manos con frecuencia. D. Todas las anteriores. Respuesta. A. Usando equipos y utensilios separados. Para prevenir el contacto cruzado de alérgenos, es crucial usar equipos y utensilios separados para alimentos con alérgenos y sin alérgenos. Pregunta 3. ¿Cuáles son los principales síntomas de las enfermedades transmitidas por los alimentos? A. Náuseas, fiebre y dolor de cabeza. B. Diarrea, vómitos y calambres abdominales. C. Erupciones cutáneas y alergias. D. Hinchazón e indigestión. Respuesta. B. Diarrea, vómitos y calambres abdominales. Los principales síntomas de las enfermedades transmitidas por los alimentos incluyen típicamente diarrea, vómitos y calambres abdominales, que pueden variar en gravedad. Pregunta 4. ¿Qué rango de temperatura constituye la zona de peligro para el crecimiento bacteriano? A. 32 grados Fahrenheit a 70 grados Fahrenheit. 0 grados Celsius a 21 grados Celsius. B. 40 grados Fahrenheit a 140 grados Fahrenheit. 4 grados Celsius a 60 grados Celsius. C. 50 grados Fahrenheit a 150 grados Fahrenheit. 10 grados Celsius a 65 grados Celsius. D. 60 grados Fahrenheit a 120 grados Fahrenheit. 15 grados Celsius a 49 grados Celsius. Respuesta. B. 40 grados Fahrenheit a 140 grados Fahrenheit. 4 grados Celsius a 60 grados Celsius. La zona de peligro para el crecimiento bacteriano está entre 40 grados Fahrenheit y 140 grados Fahrenheit, donde las bacterias pueden multiplicarse rápidamente. Pregunta 5. ¿Cómo deben manejar su trabajo los manipuladores de alimentos cuando están enfermos? A. Usar guantes todo el tiempo. B. Evitar manipular alimentos y quedarse en casa. C. Trabajar en áreas alejadas de los alimentos. D. Aumentar la frecuencia del lavado de manos. Respuesta. B. Evitar manipular alimentos y quedarse en casa. Cuando están enfermos, los manipuladores de alimentos deben evitar manipular alimentos y quedarse en casa para prevenir la propagación de enfermedades. Pregunta 6. ¿Cuáles son los pasos clave en el lavado adecuado de manos? A. Mojar las manos, aplicar jabón y secar con una toalla. B. Mojar las manos, aplicar jabón, frotar durante 20 segundos, enjuagar y secar. C. Aplicar jabón, frotar durante 10 segundos, enjuagar y sacudir las manos para secar. D. Mojar las manos, frotar durante 30 segundos y enjuagar. Respuesta. B. Mojar las manos, aplicar jabón, frotar durante 20 segundos, enjuagar y secar. El lavado adecuado de manos incluye mojar las manos, aplicar jabón,
Frotar durante al menos 20 segundos. Enjuagar y secar con una toalla limpia. Pregunta 7. ¿Con qué frecuencia deben lavarse las manos los manipuladores de alimentos? A. Después de cada descanso. B. Solo antes de comenzar a trabajar. C. Antes, durante y después de preparar alimentos. D. Una vez cada hora. Respuesta. C. Antes, durante y después de preparar alimentos. Los manipuladores de alimentos deben lavarse las manos antes, durante y después de preparar alimentos, así como después de cualquier actividad que pueda contaminar sus manos. Pregunta 8. ¿Cuál es la importancia de usar guantes en la manipulación de alimentos? A. Elimina la necesidad de lavarse las manos. B. Previene el contacto directo con los alimentos. C. Los guantes son más higiénicos que las manos desnudas. D. Es un requisito legal. Respuesta. B. Previene el contacto directo con los alimentos. Usar guantes en la manipulación de alimentos es importante para prevenir el contacto directo con los alimentos y reducir el riesgo de contaminación. Pregunta 9. ¿Qué prácticas de higiene personal deben seguir los manipuladores de alimentos? A. Bañarse regularmente y usar ropa limpia. B. Mantener las uñas cortas y limpias. C. Cubrir las heridas y usar una redecilla para el cabello. D. Todas las anteriores. Respuesta. D. Todas las anteriores. Las prácticas de higiene personal para los manipuladores de alimentos incluyen bañarse regularmente, usar ropa limpia, mantener las uñas cortas y limpias, cubrir las heridas y usar una redecilla para el cabello. Pregunta 10. ¿Cuáles son las mejores prácticas para la gestión del cabello y las joyas en un entorno de servicio de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria? A. Atar el cabello largo y quitarse todas las joyas. B. Cubrir el cabello con un sombrero y usar joyas mínimas. C. Usar una redecilla para el cabello y no usar joyas. D. Lavarse el cabello regularmente y usar joyas cubiertas. Respuesta. C. Usar una redecilla para el cabello y no usar joyas. Las mejores prácticas para la gestión del cabello y las joyas en un entorno de servicio de alimentos incluyen usar una redecilla para el cabello y evitar el uso de joyas para prevenir la contaminación física de los alimentos. Pregunta 11. ¿Cuáles son los factores críticos a considerar al aceptar entregas de alimentos? A. Precio y cantidad. B. Embalaje y etiquetado. C. Temperatura y apariencia. D. Marca y fecha de vencimiento. Respuesta. C. Temperatura y apariencia. Al aceptar entregas de alimentos, los factores críticos a considerar incluyen la temperatura de los alimentos y su apariencia general para garantizar la seguridad y calidad. Pregunta 12. ¿Cuáles son las prácticas adecuadas de almacenamiento para los alimentos refrigerados? A. Almacenar a 40 grados Fahrenheit, 4 grados Celsius o por debajo. B. Organizar los alimentos según las temperaturas de cocción. C. Usar recipientes herméticos. D. Ambas A y B. Respuesta. D. Ambas A y B. Las prácticas adecuadas de almacenamiento para los alimentos refrigerados incluyen almacenarlos a 40 grados Fahrenheit, 4 grados Celsius o por debajo y organizarlos según sus temperaturas de cocción. Pregunta 13. ¿Cómo deben almacenarse los productos secos y enlatados? A. En un lugar fresco y seco. B. Por debajo de 70 grados Fahrenheit, 21 grados Celsius. C. En estantes altos. D.
en almacenamiento refrigerado. Respuesta A. En un lugar fresco y seco. Los productos secos y enlatados deben almacenarse en un lugar fresco y seco para mantener su calidad y prevenir el deterioro. Pregunta 14. ¿Cuáles son las pautas para almacenar alimentos crudos y listos para comer? A. Almacenar alimentos crudos sobre alimentos listos para comer. B. Almacenar alimentos listos para comer sobre alimentos crudos. C. Almacenar ambos tipos de alimentos juntos. D. Almacenar alimentos crudos en recipientes herméticos. Respuesta. B. Almacenar alimentos listos para comer sobre alimentos crudos. Para prevenir la contaminación cruzada, almacene los alimentos listos para comer sobre los alimentos crudos en el refrigerador. Pregunta 15. ¿Cuáles son las pautas para la eliminación adecuada de alimentos vencidos o en mal estado en una operación de servicio de alimentos? A. Desechar en la basura general. B. Registrar y desechar en un área designada. C. Donar a bancos de alimentos. D. Reutilizar en otros platos. Respuesta. B. Registrar y desechar en un área designada. Los alimentos vencidos o en mal estado deben registrarse y desecharse en un área designada para garantizar una gestión adecuada de los residuos y la seguridad alimentaria. Pregunta 16. ¿Cuáles son las temperaturas mínimas seguras para cocinar diferentes tipos de alimentos? A. 145 grados Fahrenheit. 63 grados Celsius para aves de corral. B. 165 grados Fahrenheit. 74 grados Celsius para carne molida. C. 145 grados Fahrenheit. 63 grados Celsius para todos los cortes de carne de res, cerdo, cordero y ternera. D. 165 grados Fahrenheit. 74 grados Celsius para todas las aves de corral, incluyendo pollo y pavo molido. Respuesta. D. 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius para todas las aves de corral, incluyendo pollo y pavo molido. Las temperaturas mínimas seguras para cocinar varían según el tipo de alimento, pero para todas las aves de corral, incluyendo pollo y pavo molido, es 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius, para asegurar que se eliminen las bacterias dañinas. Pregunta 17. ¿Cómo se debe descongelar los alimentos de manera segura? A. A temperatura ambiente. B. Bajo agua corriente a 70 grados Fahrenheit, 21 grados Celsius. C. En el refrigerador. D. En un horno caliente. Respuesta. C. En el refrigerador. Descongelar los alimentos de manera segura debe hacerse en el refrigerador para mantenerlos fuera del rango de temperatura, zona de peligro, donde las bacterias pueden crecer rápidamente. Pregunta 18. ¿Cuáles son las pautas específicas para marinar alimentos de manera segura en una cocina comercial? A. Marinar los alimentos a temperatura ambiente. B. Marinar en un recipiente sellado en el refrigerador. C. Marinar por un mínimo de 24 horas. D. Usar la marinada como salsa después de retirar la comida. Respuesta. B. Marinar en un recipiente sellado en el refrigerador. Los alimentos deben marinarse en un recipiente sellado en el refrigerador para prevenir el crecimiento bacteriano y la contaminación cruzada. Pregunta 19. ¿Cómo se debe enfriar los alimentos de manera segura para prevenir el crecimiento bacteriano? A. Dejarlo a temperatura ambiente hasta que se enfríe. B. Colocarlo en el refrigerador inmediatamente después de cocinar. C. Enfriarlo rápidamente en un baño de agua con hielo y luego pasarlo al refrigerador. D.
Congelar los alimentos inmediatamente después de cocinar. Respuesta C. Enfriarlo rápidamente en un baño de agua con hielo y luego pasarlo al refrigerador. Enfriar los alimentos de manera segura implica bajarlos rápidamente a una temperatura segura, usando métodos como un baño de agua con hielo antes de refrigerarlos. Pregunta 20. ¿Qué prácticas aseguran el manejo seguro de los alimentos durante el servicio? A. Usar los mismos utensilios para diferentes alimentos. B. Mantener los alimentos cubiertos en todo momento. C. Servir los alimentos a temperatura ambiente. D. Usar utensilios separados para diferentes tipos de alimentos. Respuesta. D. Usar utensilios separados para diferentes tipos de alimentos. El manejo seguro de los alimentos durante el servicio incluye prácticas como usar utensilios separados para diferentes tipos de alimentos para evitar la contaminación cruzada. Pregunta 21. ¿Cuáles son los elementos clave de un proceso adecuado de limpieza y desinfección? A. Usar solo agua caliente. B. Limpiar con jabón, luego enjuagar y desinfectar. C. Enjuagar con agua, luego secar con una toalla. D. Usar una sola solución para limpiar y desinfectar. Respuesta. B. Limpiar con jabón, luego enjuagar y desinfectar. El proceso adecuado de limpieza y desinfección implica limpiar las superficies con jabón, enjuagar con agua y luego aplicar un desinfectante. Pregunta 22. ¿Cómo debe una operación de servicio de alimentos gestionar la limpieza y desinfección de la vajilla y los utensilios de servicio? A. Usar solo utensilios desechables. B. Limpiar y desinfectar después de cada uso. C. Enjuagar con agua caliente después de cada uso. D. Limpiar una vez al final del día. Respuesta. B. Limpiar y desinfectar después de cada uso. La vajilla y los utensilios de servicio deben limpiarse y desinfectarse después de cada uso para prevenir la propagación de patógenos. Pregunta 23. ¿Cuáles son los pasos para limpiar una superficie de contacto con alimentos? A. Enjuagar, desinfectar, secar. B. Limpiar, enjuagar, desinfectar. C. Limpiar, secar, usar. D. Desinfectar, limpiar, enjuagar. Respuesta. B. Limpiar, enjuagar, desinfectar. Los pasos correctos para limpiar una superficie de contacto con alimentos son limpiarla, eliminar los restos, enjuagarla, eliminar los agentes de limpieza y luego desinfectarla. Pregunta 24. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar desinfectantes en una operación de servicio de alimentos? A. Costo y disponibilidad. B. Fragancia y color. C. Eficacia contra patógenos específicos y seguridad. D. Facilidad de uso y tiempo de secado. Respuesta. C. Eficacia contra patógenos específicos y seguridad. Al seleccionar desinfectantes, su eficacia contra patógenos específicos y su seguridad para su uso en superficies de contacto con alimentos son los criterios principales. Pregunta 25. ¿Cómo se debe manejar y desechar los desechos en un establecimiento de servicio de alimentos? A. Mezclar todos los tipos de desechos para simplificar. B. Segregar los desechos y desecharlos según las regulaciones locales. C. Almacenar los desechos en la cocina hasta el final del día. D. Quemar todos los desechos en el lugar. Respuesta. B. Segregar los desechos y desecharlos según las regulaciones locales. Los desechos deben segregarse, por ejemplo, reciclables, desechos orgánicos, y desecharse de acuerdo con las regulaciones de salud y ambientales locales.
Pregunta 26. ¿Cuáles son las principales regulaciones de seguridad alimentaria a nivel federal? A. Regulaciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo. B. El Código Alimentario y las regulaciones de la FDA. C. Regulaciones de los departamentos de salud estatales y locales. D. Regulaciones de OCHA. Respuesta. B. El Código Alimentario y las regulaciones de la FDA. Las principales regulaciones de seguridad alimentaria a nivel federal incluyen el Código Alimentario de la FDA y otras regulaciones de la FDA que rigen las prácticas de seguridad alimentaria. Pregunta 27. ¿En qué se diferencian las regulaciones estatales y locales de seguridad alimentaria de los estándares federales? A. Generalmente son menos estrictas. B. Son idénticas. C. Pueden ser más específicas y adaptadas a las necesidades locales. D. Solo se aplican a los alimentos importados. Respuesta C. Pueden ser más específicas y adaptadas a las necesidades locales. Las regulaciones estatales y locales de seguridad alimentaria pueden ser más específicas y adaptadas a las necesidades y circunstancias del área local, a veces siendo más estrictas que los estándares federales. Pregunta 28. ¿Cuáles son las responsabilidades de un gerente de alimentos para asegurar el cumplimiento de las regulaciones? A. Delegar tareas a los empleados. B. Seguir solo las regulaciones federales. C. Asegurarse de que el establecimiento cumpla con todas las regulaciones aplicables. D. Enfocarse únicamente en el servicio al cliente. Respuesta C. Asegurarse de que el establecimiento cumpla con todas las regulaciones aplicables. Un gerente de alimentos es responsable de asegurar que el establecimiento cumpla con todas las regulaciones de seguridad alimentaria locales, estatales y federales. Pregunta 29. ¿Cómo debe una operación de servicio de alimentos responder a una inspección de salud? A. Negar la entrada al inspector. B. Cooperar y seguir las indicaciones del inspector. C. Mostrar al inspector solo ciertas partes del establecimiento. D. Ofrecer incentivos para un informe favorable. Respuesta. B. Cooperar y seguir las indicaciones del inspector. Durante una inspección de salud, una operación de servicio de alimentos debe cooperar plenamente con el inspector y seguir sus indicaciones y solicitudes. Pregunta 30. ¿Qué registros y documentación se requieren para el cumplimiento de la seguridad alimentaria? A. Horarios y nóminas de empleados. B. Registros de temperatura y horarios de saneamiento. C. Recetas y diseños de menú. D. Formularios de comentarios de los clientes. Respuesta B. Registros de temperatura y horarios de saneamiento. Los registros y documentación para el cumplimiento de la seguridad alimentaria típicamente incluyen registros de temperatura, horarios de saneamiento y registros de cualquier acción correctiva tomada. Pregunta 31. ¿Qué es un plan HACCP y por qué es importante? A. Un programa de capacitación en salud y seguridad para empleados. B. Un plan de mejora del servicio al cliente. C. Una herramienta de gestión para identificar y controlar peligros de seguridad alimentaria. D. Una guía para la presentación y el emplatado de alimentos. Respuesta C. Una herramienta de gestión para identificar y controlar peligros de seguridad alimentaria. Un plan de análisis de peligros y puntos críticos de control, HACCP. Es importante porque proporciona un enfoque sistemático para identificar y controlar peligros de seguridad alimentaria en el proceso de producción de alimentos. Pregunta 32. ¿Cómo puede un sistema de gestión de la seguridad alimentaria mejorar la seguridad alimentaria? A.
Automatizando todos los procesos de cocción. B. A través del monitoreo y la verificación sistemáticos de las prácticas de seguridad alimentaria. C. Reduciendo el número de empleados en la cocina. D. Solamente siguiendo el plan HACCP. Respuesta B. A través del monitoreo y la verificación sistemáticos de las prácticas de seguridad alimentaria. Un sistema de gestión de la seguridad alimentaria mejora la seguridad alimentaria proporcionando un enfoque estructurado para monitorear, verificar y documentar sistemáticamente las prácticas de seguridad alimentaria en el establecimiento. Pregunta 33. ¿Qué son los puntos críticos de control en una operación de servicio de alimentos? A. Puntos donde el riesgo de contaminación de los alimentos es más alto. B. El punto de inicio de la preparación de alimentos. C. Puntos donde se evalúa el servicio al cliente. D. El punto final de la cocción. Respuesta A. Puntos donde el riesgo de contaminación de los alimentos es más alto. Los puntos críticos de control son etapas en una operación de servicio de alimentos, donde el riesgo de contaminación o problemas de seguridad alimentaria es más alto, y el control es esencial para prevenir peligros. Pregunta 34. ¿Cómo debe un gerente de alimentos monitorear y verificar las prácticas de seguridad alimentaria? A. Confiando en los comentarios de los clientes. B. A través de inspecciones regulares y el mantenimiento de registros. C. Solo capacitando a los empleados. D. Usando solo sistemas de monitoreo digital. Respuesta B. A través de inspecciones regulares y el mantenimiento de registros. Un gerente de alimentos debe monitorear y verificar las prácticas de seguridad alimentaria a través de inspecciones regulares de la operación y mantener registros precisos de estas inspecciones y cualquier acción correctiva tomada. Pregunta 35. ¿Qué acciones se deben tomar cuando no se cumple un límite crítico en un plan HACCP? A. Ignorar la desviación si es menor. B. Tomar medidas correctivas para recuperar el control. C. Cambiar el plan HACCP. D. Detener la producción permanentemente. Respuesta B. Tomar medidas correctivas para recuperar el control. Si no se cumple un límite crítico en un plan HACCP, se deben tomar medidas correctivas inmediatas para recuperar el control del proceso y prevenir posibles peligros de seguridad alimentaria. Pregunta 36. ¿Cómo afecta la temperatura de la habitación al almacenamiento de alimentos? A. No tiene efecto. B. Las temperaturas más altas pueden aumentar el riesgo de crecimiento bacteriano. C. Las temperaturas más bajas pueden hacer que los alimentos se vuelvan demasiado secos. D. La temperatura ambiente es ideal para todo tipo de almacenamiento de alimentos. Respuesta B. Las temperaturas más altas pueden aumentar el riesgo de crecimiento bacteriano. La temperatura de la habitación puede afectar significativamente el almacenamiento de alimentos, ya que las temperaturas más altas pueden aumentar el riesgo de crecimiento bacteriano, especialmente en alimentos perecederos. Pregunta 37. ¿Cuál es el procedimiento recomendado para usar un termómetro? A. Insertarlo a la mitad del alimento. B. Usarlo solo para alimentos líquidos. C. Insertar el termómetro en la parte más gruesa del alimento. D. Adivinar la temperatura y luego confirmarla con el termómetro. Respuesta C. Insertar el termómetro en la parte más gruesa del alimento. El procedimiento recomendado para usar un termómetro es insertarlo en la parte más gruesa del alimento para asegurar una lectura precisa de su temperatura interna. Pregunta 38. ¿Cómo se puede prevenir la infestación de plagas en un entorno de servicio de alimentos? A. Uso regular de pesticidas solamente. B. Manteniendo las puertas y ventanas abiertas.
C. Manteniendo la limpieza y sellando los puntos de entrada. D. Ignorando signos menores de plagas. Respuesta: C. Manteniendo la limpieza y sellando los puntos de entrada. Prevenir la infestación de plagas en un entorno de servicio de alimentos implica mantener la limpieza, almacenar adecuadamente los alimentos y sellar posibles puntos de entrada para las plagas. Pregunta 39. ¿Cuáles son los síntomas que requieren que un manipulador de alimentos sea excluido de la operación? A. Fatiga leve. B. Síntomas de enfermedades transmitidas por los alimentos, como vómitos y diarrea. C. Problemas personales. D. Falta de motivación. Respuesta: B. Síntomas de enfermedades transmitidas por los alimentos, como vómitos y diarrea. Los manipuladores de alimentos deben ser excluidos de la operación si presentan síntomas de enfermedades transmitidas por los alimentos, como vómitos, diarrea, ictericia o dolor de garganta con fiebre. Pregunta 40. ¿Cuánto tiempo pueden mantenerse de manera segura los alimentos potencialmente peligrosos a temperatura ambiente? A. Hasta 8 horas. B. No más de 2 horas. C. 4 horas. Siempre y cuando los alimentos se vean y huelan bien. D. Siempre y cuando los alimentos estén cubiertos. Respuesta: B. No más de 2 horas. Los alimentos potencialmente peligrosos no deben mantenerse a temperatura ambiente por más de 2 horas para evitar el crecimiento rápido de bacterias en la zona de peligro. Pregunta 41. ¿Cuáles son las pautas para servir alimentos a poblaciones vulnerables, como los ancianos o inmunocomprometidos? A. Servir solo alimentos crudos. B. Usar temperaturas de cocción más altas. C. Evitar servir alimentos de alto riesgo como pescado crudo. D. Servir alimentos a temperatura ambiente. Respuesta: C. Evitar servir alimentos de alto riesgo como pescado crudo. Para poblaciones vulnerables, es crucial evitar alimentos de alto riesgo como pescado crudo, huevos o productos lácteos no pasteurizados y asegurar que los alimentos se cocinen a temperaturas seguras. Pregunta 42. ¿Cómo debe manejar la preocupación de un cliente sobre alergias alimentarias? A. Ignorarlo ya que no es un problema serio. B. Recomendar solo platos veganos. C. Informarles sobre los ingredientes y los riesgos de contacto cruzado. D. Sugerir que traigan su propia comida. Respuesta: C. Informarles sobre los ingredientes y los riesgos de contacto cruzado. Es importante manejar las preocupaciones sobre alergias alimentarias informando a los clientes sobre los ingredientes en los platos y los posibles riesgos de contacto cruzado. Pregunta 43. ¿Cuáles son las diferencias entre limpiar, sanitizar y desinfectar? A. Son todos lo mismo. B. Limpiar elimina la suciedad visible. Sanitizar reduce los patógenos y desinfectar mata todos los organismos. C. Sanitizar y desinfectar son solo para las manos. D. Limpiar usa productos químicos, mientras que sanitizar y desinfectar usan calor. Respuesta: B. Limpiar elimina la suciedad visible. Sanitizar reduce los patógenos y desinfectar mata todos los organismos. Limpiar elimina la suciedad y los desechos. Sanitizar reduce la cantidad de patógenos a niveles seguros. Y desinfectar mata una gama más amplia de organismos. Pregunta 44. ¿Cuáles son las mejores prácticas para el uso y almacenamiento de productos químicos en un entorno de servicio de alimentos? A. Almacenar productos químicos sobre los alimentos. B. Usar solo productos químicos de grado alimenticio. C. Etiquetar y almacenar productos químicos lejos de las áreas de alimentos. D.
Mezclar diferentes productos químicos para mayor efectividad. Respuesta. C. Etiquetar y almacenar productos químicos lejos de las áreas de alimentos. Los productos químicos deben estar debidamente etiquetados y almacenados por separado de los alimentos, y las áreas relacionadas con los alimentos para evitar la contaminación. Pregunta 45. ¿Cuál es el proceso para desarrollar un plan de emergencia para retiros de alimentos? A. Esperar instrucciones de los proveedores de alimentos. B. Tener un plan para identificar, retirar y documentar los productos afectados. C. Ignorar los retiros si el producto ha sido parcialmente utilizado. D. Depender de los clientes para informar problemas. Respuesta. B. Tener un plan para identificar, retirar y documentar los productos afectados. Un plan de emergencia efectivo para retiros de alimentos debe incluir procedimientos para identificar rápidamente, retirar y documentar los productos afectados para garantizar la seguridad. Pregunta 46. ¿Cómo debe manejar incidentes de contaminación de alimentos? A. Continuar el servicio como de costumbre. B. Desechar los alimentos contaminados y limpiar el área. C. Ofrecer alimentos contaminados a precio de descuento. D. Culpar al proveedor. Respuesta. B. Desechar los alimentos contaminados y limpiar el área. En caso de contaminación de alimentos, los alimentos contaminados deben desecharse y el área debe limpiarse y desinfectarse a fondo para evitar una mayor contaminación. Pregunta 47. ¿Cuáles son las pautas para la manipulación y preparación segura de sushi y otros platos de pescado crudo en un entorno de servicio de alimentos? A. Congelar el pescado antes de usarlo para matar parásitos. B. Cocinar todo el pescado a fondo. C. Usar solo pescado enlatado. D. Evitar servir platos de pescado crudo. Respuesta A. Congelar el pescado antes de usarlo para matar parásitos. Para la preparación segura de sushi y otros platos de pescado crudo, se recomienda congelar el pescado a temperaturas específicas para matar parásitos. Pregunta 48. ¿Cuáles son las pautas para la manipulación y almacenamiento del hielo? A. Tratar el hielo como alimento y almacenarlo descubierto. B. Usar recipientes y cucharas limpios y desinfectados. C. Almacenar el hielo junto a la carne cruda por conveniencia. D. Usar las manos para recoger el hielo. Respuesta. B. Usar recipientes y cucharas limpios y desinfectados. El hielo debe manipularse y almacenarse como alimento, usando recipientes y cucharas limpios y desinfectados, y evitando el contacto con las manos. Pregunta 49. ¿Cómo se deben mantener las tablas de cortar y los cuchillos para prevenir la contaminación cruzada? A. Usar la misma tabla y cuchillo para todos los tipos de alimentos. B. Lavar solo con agua. C. Tener tablas y cuchillos separados para diferentes tipos de alimentos. D. Almacenarlos con alimentos crudos. Respuesta C. Tener tablas y cuchillos separados para diferentes tipos de alimentos. Para prevenir la contaminación cruzada, es importante usar tablas de cortar y cuchillos separados para diferentes tipos de alimentos, como carne cruda y vegetales. Pregunta 50. ¿Cuáles son los requisitos específicos de temperatura para el almacenamiento refrigerado? A. Por debajo de 50 grados Fahrenheit, 10 grados Celsius. B. A 40 grados Fahrenheit, 4 grados Celsius o por debajo. C. Exactamente a 32 grados Fahrenheit, 0 grados Celsius. D. Cualquier temperatura siempre que la comida esté fría. Respuesta B. A 40 grados Fahrenheit, 4 grados Celsius o por debajo.
El requisito específico de temperatura para el almacenamiento refrigerado es a 40 grados Fahrenheit, 4 grados Celsius, o por debajo para ralentizar el crecimiento de bacterias y mantener la seguridad alimentaria. Pregunta 51. ¿Cuál es la importancia de mantener un alto nivel de calidad del aire en un entorno de servicio de alimentos? A. Para evitar quejas de los clientes. B. Para mejorar el sabor de la comida. C. Para reducir el riesgo de contaminación en el aire. D. La calidad del aire no tiene impacto en la seguridad alimentaria. ¡Tsusuku! Respuesta. C. Para reducir el riesgo de contaminación en el aire. Mantener una alta calidad del aire en un entorno de servicio de alimentos es importante para reducir el riesgo de contaminación en el aire y garantizar un entorno seguro para los alimentos y los clientes. Pregunta 52. ¿Cómo deben almacenarse y etiquetarse los alimentos alérgenos? A. Junto con los alimentos no alérgenos. B. Sin etiquetas para evitar confusión en los clientes. C. Separadamente y con etiquetas claras. D. En los estantes más altos. Respuesta. C. Separadamente y con etiquetas claras. Los alimentos alérgenos deben almacenarse por separado de los alimentos no alérgenos y etiquetarse claramente para prevenir el contacto cruzado e informar a clientes y personal. Pregunta 53. ¿Cuáles son las pautas para usar un microondas para cocinar o recalentar alimentos? A. Cocinar los alimentos parcialmente para ahorrar tiempo. B. Asegurarse de que los alimentos alcancen una temperatura interna uniforme. C. Usar el microondas para todo tipo de alimentos. D. Cubrir los alimentos con papel aluminio. Respuesta. B. Asegurarse de que los alimentos alcancen una temperatura interna uniforme. Al usar un microondas para cocinar o recalentar, es importante asegurarse de que los alimentos alcancen una temperatura interna uniforme y se calienten a fondo para garantizar la seguridad. Pregunta 54. ¿Cómo se deben manejar las sobras en una operación de servicio de alimentos? A. Desechar todas las sobras inmediatamente. B. Reutilizar en diferentes platos al día siguiente. C. Enfriar rápidamente y almacenar adecuadamente. D. Dejar a temperatura ambiente para reutilizar rápidamente. Respuesta. C. Enfriar rápidamente y almacenar adecuadamente. Las sobras deben enfriarse rápidamente y almacenarse adecuadamente en el refrigerador o congelador para la seguridad y para prevenir el crecimiento bacteriano. Pregunta 55. ¿Cuál es el protocolo para manejar una queja de un cliente sobre la seguridad alimentaria? A. Desestimar la queja como no importante. B. Escuchar, disculparse y tomar medidas correctivas inmediatas. C. Ofrecer un descuento e ignorar el problema. D. Culpar al cliente. Respuesta. B. Escuchar, disculparse y tomar medidas correctivas inmediatas. Al manejar una queja de un cliente sobre la seguridad alimentaria, es importante escuchar la preocupación, disculparse y tomar medidas correctivas inmediatas para abordar el problema y prevenir la recurrencia. Pregunta 56. ¿Cuáles son las pautas para transportar alimentos de manera segura? A. Transportar a cualquier temperatura. B. Mantener los alimentos a temperaturas seguras. C. Usar recipientes abiertos para ventilación. D. Solo transportar artículos no perecederos. Respuesta. B. Mantener los alimentos a temperaturas seguras. Al transportar alimentos, es crucial mantenerlos a temperaturas seguras, ya sean calientes o fríos, para prevenir el crecimiento bacteriano y garantizar la seguridad alimentaria. Pregunta 57. ¿Cómo se deben mantener los registros de temperatura? A. De manera esporádica, cuando se recuerde. B.
Diariamente, con registros precisos de temperatura. C. Solo cuando hay fluctuaciones de temperatura. D. Los registros de temperatura no son necesarios. Respuesta. B. Diariamente, con registros precisos de temperatura. Los registros de temperatura deben mantenerse diariamente, registrando las temperaturas precisas de equipos clave como refrigeradores y congeladores, para asegurar que funcionen correctamente y mantengan los alimentos seguros. Pregunta 58. ¿Cuál es la importancia de un plan de defensa alimentaria? A. Para defenderse de las quejas de los clientes. B. Para proteger los alimentos de la contaminación intencional. C. Para promocionar el restaurante. D. Los planes de defensa alimentaria no son importantes. Respuesta. B. Para proteger los alimentos de la contaminación intencional. Un plan de defensa alimentaria es importante para proteger los alimentos de la contaminación intencional y asegurar la seguridad y la integridad del suministro de alimentos en una operación de servicio de alimentos. Pregunta 59. ¿Cómo puede la tecnología mejorar las prácticas de seguridad alimentaria? A. Reemplazando a todo el personal con robots. B. A través del monitoreo digital de temperatura y sistemas de gestión de inventario. C. Usando tecnología para cocinar todos los alimentos. D. La tecnología no tiene ningún papel en la seguridad alimentaria. Respuesta. B. A través del monitoreo digital de temperatura y sistemas de gestión de inventario. La tecnología puede mejorar las prácticas de seguridad alimentaria mediante herramientas como el monitoreo digital de temperatura, sistemas de gestión de inventario y software de capacitación en seguridad alimentaria. Pregunta 60. ¿Qué capacitación se requiere para los nuevos manipuladores de alimentos? A. No es necesaria ninguna capacitación. B. Solo habilidades básicas de cocina. C. Capacitación integral en seguridad e higiene alimentaria. D. Solo capacitación en atención al cliente. Respuesta. C. Capacitación integral en seguridad e higiene alimentaria. Los nuevos manipuladores de alimentos requieren una capacitación integral en prácticas de seguridad e higiene alimentaria, para asegurar que comprendan y puedan implementar estas prácticas de manera efectiva. Pregunta 61. ¿Cómo debe un gerente de servicios de alimentos abordar las barreras lingüísticas en la capacitación? A. Usar solo inglés para consistencia. B. Evitar contratar a personas que no hablen inglés. C. Proporcionar materiales de capacitación en varios idiomas. D. Usar gestos en lugar de palabras para la capacitación. Respuesta. C. Proporcionar materiales de capacitación en varios idiomas. Para abordar eficazmente las barreras lingüísticas en la capacitación, un gerente de servicios de alimentos debe proporcionar materiales de capacitación en varios idiomas y considerar el uso de capacitadores bilingües. Pregunta 62. ¿Cuáles son los signos de deterioro de los alimentos? A. Cambios en color, olor y textura. B. Los alimentos se vuelven más duros y secos. C. Solo daños en el empaque. D. La fecha de vencimiento ha pasado. Respuesta. A. Cambios en color, olor y textura. Los signos de deterioro de los alimentos incluyen cambios en el color, olor y textura, lo que indica que los alimentos pueden no ser seguros para el consumo. Pregunta 63. ¿Cómo se deben recibir y almacenar los mariscos vivos? A. A temperatura ambiente. B. En recipientes herméticos. C. En hielo y en recipientes bien ventilados. D. Cocinarlos inmediatamente después de la entrega. Respuesta. C. En hielo y en recipientes bien ventilados.
Los mariscos vivos deben recibirse y almacenarse en hielo y en recipientes bien ventilados para mantenerlos frescos y seguros para el consumo. Pregunta 64. ¿Cuáles son las pautas para usar el tiempo como control en lugar de la temperatura? A. Dejar los alimentos fuera el tiempo que sea necesario. B. Llevar un registro de cuánto tiempo los alimentos han estado en la zona de peligro de temperatura. C. Usar el control del tiempo solo para alimentos secos. D. El control del tiempo no es una práctica segura. Respuesta. B. Llevar un registro de cuánto tiempo los alimentos han estado en la zona de peligro de temperatura. Al usar el tiempo como control, es importante llevar un registro de cuánto tiempo los alimentos han estado en la zona de peligro de temperatura y limitarlo a un marco de tiempo específico. Pregunta 65. ¿Cuáles son los factores críticos en el diseño de una cocina segura? A. Estética y decoración. B. Separación de áreas de alimentos crudos y cocidos. C. Capacidad máxima para equipos. D. Ubicación del área de comedor. Respuesta. B. Separación de áreas de alimentos crudos y cocidos. Los factores críticos en el diseño de una cocina segura incluyen la separación de áreas de alimentos crudos y cocidos, espacio adecuado para la preparación de alimentos, y la colocación adecuada de los equipos para prevenir la contaminación cruzada. Pregunta 66. ¿Cómo puede una operación de servicio de alimentos reducir el riesgo de norovirus? A. Servir solo alimentos cocidos. B. Desinfectar regularmente las superficies y promover la buena higiene personal. C. Usar agua embotellada para cocinar. D. Evitar el uso de hielo. Respuesta. B. Desinfectar regularmente las superficies y promover la buena higiene personal. Reducir el riesgo de norovirus en una operación de servicio de alimentos implica desinfectar regularmente las superficies, promover la buena higiene personal entre el personal y lavar adecuadamente las frutas y verduras. Pregunta 67. ¿Cuáles son las mejores prácticas para la seguridad en el servicio de buffet? A. Permitir que los clientes usen sus manos para servirse. B. Mantener los alimentos a las temperaturas correctas y usar protectores contra estornudos. C. Rotar los alimentos cada hora. D. El servicio de buffet no se recomienda. Respuesta. B. Mantener los alimentos a las temperaturas correctas y usar protectores contra estornudos. Para la seguridad en el servicio de buffet, es importante mantener los alimentos calientes y los alimentos fríos, usar protectores contra estornudos y proporcionar utensilios de servicio para cada plato para prevenir la contaminación cruzada. Pregunta 68. ¿Cómo debe una operación de servicio de alimentos manejar un corte de energía? A. Continuar operando como de costumbre. B. Descartar todos los alimentos inmediatamente. C. Monitorear las temperaturas y descartar cualquier alimento perecedero que haya estado en la zona de peligro de temperatura por demasiado tiempo. D. Usar velas para cocinar. Respuesta. C. Monitorear las temperaturas y descartar cualquier alimento perecedero que haya estado en la zona de peligro de temperatura por demasiado tiempo. En un corte de energía, es importante monitorear las temperaturas de los alimentos perecederos y descartar cualquier alimento que haya estado en la zona de peligro de temperatura por más de 2 horas. Pregunta 69. ¿Cuáles son las pautas para el uso de desinfectantes de manos en un entorno de servicio de alimentos? A. Usarlo como reemplazo del lavado de manos. B. Usarlo solo cuando no haya agua disponible. C. Usarlo después de un lavado de manos adecuado. D. Los desinfectantes de manos no se recomiendan. Respuesta. C. Usarlo después de un lavado de manos adecuado.
Los desinfectantes de manos deben usarse como un paso adicional después de un lavado de manos adecuado, no como un reemplazo, para reducir aún más la presencia de patógenos. Pregunta 70. ¿Cómo debe un gerente manejar una situación en la que un manipulador de alimentos no sigue los procedimientos de seguridad? A. Ignorarlo si nadie se da cuenta. B. Reentrenar y recordar al empleado la importancia de la seguridad alimentaria. C. Despedir inmediatamente al empleado. D. Reportar al empleado a las autoridades sanitarias. Respuesta. B. Reentrenar y recordar al empleado la importancia de la seguridad alimentaria. Si un manipulador de alimentos no sigue los procedimientos de seguridad, el gerente debe abordar el problema mediante el reentrenamiento y recordar al empleado la importancia y las razones detrás de estos procedimientos de seguridad. Pregunta 71. ¿Cuáles son las pautas para servir alimentos al aire libre o en entornos temporales? A. Seguir los mismos estándares de seguridad alimentaria que en entornos interiores. B. Los estándares de seguridad alimentaria son más relajados al aire libre. C. Solo servir artículos no perecederos. D. Usar solo utensilios desechables. Respuesta. A. Seguir los mismos estándares de seguridad alimentaria que en entornos interiores. Al servir alimentos al aire libre o en entornos temporales, se aplican los mismos estándares de seguridad alimentaria que en entornos interiores, incluyendo el control de temperatura y las prácticas de higiene. Pregunta 72. ¿Cuáles son las mejores prácticas para el diseño de menús para mejorar la seguridad alimentaria? A. Ofrecer un menú limitado con solo platos fríos. B. Incluir solo los favoritos de los clientes. C. Diseñar el menú basado en el flujo de la cocina y la disponibilidad de ingredientes seguros. D. Enfocarse en los artículos más rentables. Respuesta. C. Diseñar el menú basado en el flujo de la cocina y la disponibilidad de ingredientes seguros. El menú debe diseñarse considerando el flujo de la cocina, la seguridad de los ingredientes y la capacidad de preparar los platos de manera segura y eficiente. Pregunta 73. ¿Cómo debe un gerente capacitar al personal sobre la conciencia de alérgenos? A. Enfocándose solo en los alérgenos comunes. B. A través de una capacitación integral sobre la identificación y el manejo de alérgenos. C. Informándoles sobre los alérgenos solo si un cliente lo pregunta. D. La capacitación sobre alérgenos no es necesaria. Respuesta. B. A través de una capacitación integral sobre la identificación y el manejo de alérgenos. Los gerentes deben proporcionar una capacitación integral al personal sobre la conciencia de alérgenos, incluyendo cómo identificar alérgenos comunes, prevenir el contacto cruzado y comunicarse con los clientes sobre los alérgenos. Pregunta 74. ¿Cuáles son los requisitos para la nutrición infantil y la seguridad alimentaria en un entorno escolar? A. Seguir las pautas de nutrición para adultos. B. Enfoque especial en la ingesta calórica. C. Adherirse a estándares específicos de nutrición y seguridad alimentaria para niños. D. Servir solo alimentos preenvasados. Respuesta. C. Adherirse a estándares específicos de nutrición y seguridad alimentaria para niños. Los entornos escolares requieren adherirse a estándares específicos de nutrición y seguridad alimentaria diseñados para niños, enfocándose en proporcionar comidas equilibradas y apropiadas para la edad de manera segura. Pregunta 75. ¿Cómo deben almacenarse y servirse los condimentos para garantizar la seguridad? A. En contenedores grandes y abiertos para fácil acceso. B. Se prefieren los contenedores rellenables. C. En paquetes de un solo uso o en dispensadores limpios y cubiertos. D. A temperatura ambiente, independientemente del tipo.
Respuesta C. En paquetes de un solo uso o en dispensadores limpios y cubiertos. Los condimentos deben almacenarse y servirse en paquetes de un solo uso o en dispensadores limpios y cubiertos para minimizar el riesgo de contaminación y deterioro. Pregunta 76. ¿Cuáles son las pautas para limpiar y desinfectar una rebanadora de carne? A. Limpiar y desinfectar cada 4 horas de uso. B. Limpiar solo con un paño húmedo. C. Limpiar y desinfectar diariamente al final del día. D. La limpieza y desinfección no son necesarias si se corta el mismo tipo de carne. Respuesta A. Limpiar y desinfectar cada 4 horas de uso. Una rebanadora de carne debe limpiarse y desinfectarse al menos cada 4 horas de uso para evitar la acumulación de residuos de alimentos y el crecimiento de patógenos. Pregunta 77. ¿Cómo debe una operación de servicio de alimentos manejar las áreas de autoservicio para clientes? A. Proporcionar utensilios para uso compartido. B. Asegurar que los alimentos estén protegidos con protectores contra estornudos y mantenidos a temperaturas seguras. C. Permitir que los clientes usen sus manos. D. Las áreas de autoservicio no se recomiendan. Respuesta B. Asegurar que los alimentos estén protegidos con protectores contra estornudos y mantenidos a temperaturas seguras. En las áreas de autoservicio para clientes, es importante usar protectores contra estornudos, proporcionar utensilios de servicio separados para cada plato y mantener los alimentos a temperaturas seguras. Pregunta 78. ¿Cuáles son las consideraciones clave para la seguridad alimentaria en el catering? A. Enfocarse solo en la calidad de la presentación de los alimentos. B. Mantener los alimentos a temperaturas seguras durante el transporte y el servicio. C. Servir los alimentos lo más rápido posible. D. Usar solo platos desechables. Respuesta B. Mantener los alimentos a temperaturas seguras durante el transporte y el servicio. En el catering, las consideraciones clave de seguridad alimentaria incluyen mantener los alimentos a temperaturas seguras durante el transporte y el servicio, así como seguir prácticas adecuadas de higiene. Pregunta 79. ¿Cómo debe un gerente llevar a cabo una auditoría de seguridad alimentaria? A. Anualmente. B. Esporádicamente sin un horario. C. Regularmente, siguiendo una lista de verificación completa. D. Solo cuando hay un problema sospechado. Respuesta. C. Regularmente, siguiendo una lista de verificación completa. Las auditorías de seguridad alimentaria deben llevarse a cabo regularmente por el gerente, utilizando una lista de verificación completa para evaluar y asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad alimentaria. Pregunta 80. ¿Cuáles son los pasos para responder a un brote de enfermedades transmitidas por alimentos? A. Ignorar las quejas para evitar la responsabilidad. B. Cerrar inmediatamente el establecimiento. C. Investigar el incidente, cooperar con las autoridades y tomar medidas correctivas. D. Solo informar a la alta gerencia. Respuesta C. Investigar el incidente, cooperar con las autoridades y tomar medidas correctivas. En respuesta a un brote de enfermedades transmitidas por alimentos, los pasos necesarios incluyen investigar el incidente, cooperar con las autoridades de salud, informar a los clientes potencialmente afectados y tomar medidas correctivas para prevenir recurrencias.